Bienvenido, nuestro público es todo tuyo. Muchas gracias, Paco. Un honor estar con ustedes. Quiero empezar por agradecer a Liliana. Liliana García, muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Gracias a todas las integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, a Sofía, así por México, por ponerme en contacto con ustedes, al doctor Eugenio Reyes por la facilitación del evento. Me siento muy, muy honrado. Déjenme decirles que cuando me hizo favor de contactarme Liliana para invitarme a una conferencia con tantas mujeres talentosas, lo primero que pensé es que era un enorme honor, un privilegio estar con ustedes, pero también una experiencia extremadamente intimidante. Pero bueno, ya que estamos, entonces vamos a arrancarnos. Yo les voy a quitar un poco menos de media hora de su tiempo para hacerles unas reflexiones. Ya oyeron ahí un poco de la semblanza sobre lo que soy, sobre lo que he estudiado, y quiero decirles también un poco de lo que les vengo a hablar hoy. Yo soy un abogado de formación, como ustedes escucharon, pero no les vengo a hablar, les voy a hablar algo de derecho y de leyes, pero no les vengo a hablar de derecho. Soy también un estratega político, pero no les vengo a hablar de política el día de hoy. Soy empresario, pero tampoco les vengo a hablar de cuestiones empresariales, aunque voy a tratar temas también vinculados a las empresas. Hoy vengo a hablar en mi carácter de mexicano y les quiero hablar particularmente de eso, de México, del futuro de nuestro país y de lo que podemos hacer para tener un futuro mejor al que estamos viviendo actualmente. Yo creo que todas y todos estamos plenamente conscientes de que esto que estamos viviendo, esta etapa, no es la mejor que hemos tenido en nuestra historia y que tenemos muchas cosas que resolver, y un poquito lo que vengo es a compartirles un diagnóstico, un tratamiento y un exhorto. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente todos vivimos aquí e independientemente a lo que nos dediquemos, me parece que tenemos una obligación y un interés por resolver las cosas y tener un país que sea más pacífico, más próspero, más equitativo y mejor. Yo veo a México enfermo y veo a un México que es muy rico, pero con mucha pobreza. Veo un país de muchos habitantes, pero de pocos ciudadanos. Veo un país que tiene una gran burocracia, pero tiene muy pocos servidores públicos. Veo un país que tiene muchas normas, particularmente normas no escritas que cumplimos todas y todos día con día, pero veo un país en donde se respeta muy poco la ley. Veo un país con muchos monólogos y muy poco diálogo. Veo una nación llena de proyectos, pero muy pocos programas, de muchas ocurrencias, pero de pocas ideas, y de muchos señalamientos, pero de muy pocas responsabilidades. Y como resultado, a mi juicio, hemos generado 3 países. México son, en realidad, 3 países. Hay un México, el México del sureste, donde yo provengo, yo, como ustedes escuchando, soy de Veracruz, que está hundido en la pobreza, en el rezago, en el analfabetismo, en la enfermedad y en la cultura de la dependencia. Hay un segundo México, del Bajío al norte, donde están la mayoría de ustedes, que es pujante, próspero, competitivo, conectado a la globalización, con ganas de salir adelante. Y hay un tercer México, que es el México que vive fuera de México, el México allende México, en donde viven 12 millones de personas. Son los mexicanos que han tenido que salir del país para tratar de conseguir un lugar y un entorno en donde puedan cumplir sus sueños. Son los 12 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, de cuyas transferencias económicas dependen millones de familias en México, y que 12 millones, para que nos demos una idea, es un país entero. Es más que la población completa de cualquier país centroamericano, con la excepción de Guatemala. Cuando estalló el escándalo de Watergate en los Estados Unidos, el consultor jurídico del presidente Richard Nixon se acercó con él a un acuerdo y le dijo: señor presidente, hay un cáncer en la presidencia, un cáncer que tenemos que atender.
Nixon no la atendió y terminó renunciando. De manera similar, yo creo que México está enfermo de cáncer. Tenemos un cáncer en el país. Y me parece que estamos todavía a tiempo de poderlo enfrentar. Vengo con el diagnóstico con ustedes. ¿En qué se caracteriza la enfermedad que está viviendo nuestro país? Primero, en un desplome económico. Uno de los síntomas más lamentables es la falta de crecimiento. En los últimos 2 años, el país decreció en su economía en el 2019 en 0.1% y el año pasado en menos 8.5%. Una de las peores caídas de la historia desde la gran recesión en los Estados Unidos. Y eso es la economía global. Pero, ¿qué significa eso en realidad para las y los mexicanos de a pie? Bueno, implica que el PIB per cápita, es decir, lo que ingresamos cada uno de los mexicanos por el simple hecho de serlo, anualmente retrocedió a 119,000 pesos anuales. Esto significa que estamos exactamente en el nivel de ingreso que teníamos en 1995. Un retroceso verdaderamente brutal. Y como consecuencia, segundo síntoma, estamos viviendo la explosión de la pobreza. En los últimos 2 años, 4 millones de mexicanos entraron a la pobreza. ¿Qué significa que hayan entrado a la pobreza 4 millones de mexicanos? ¿En dónde estaban? Bueno, eran mexicanos que, como muchas de ustedes y de nosotros hoy, pertenecían a la clase media. La clase media en México está en peligro de extinción. Está cada vez más vulnerable y eso hace que estos 4 millones de personas hayan descendido en su nivel de vida hasta entrar en el reino de la pobreza. Pero esos 4 millones es solamente la punta del iceberg. Miren, según los datos más recientes que se liberaron hace mes y medio, solamente 30 millones de mexicanos, seguramente todos los que estamos aquí hoy, 30 millones de un país de 130, no somos pobres ni tenemos ningún tipo de vulnerabilidad. Es verdaderamente dramático. 66% de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y 35 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Imagínense lo que es eso en plena pandemia como la que estamos viviendo. Estos 35 millones son 15 millones más de los que había en el año 2018. O sea, 15 millones de personas se quedaron en 2 años sin acceso a la salud. Un verdadero drama humano. Tercer síntoma, un país que está enfermo de violencia. Ha habido en los últimos 15 años del sexenio del presidente Calderón al año pasado 480,000 ejecutados en el país. Para que nos demos una idea, este año tendremos más muertos en México ejecutados que soldados muertos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. 10 mujeres son asesinadas al día en México, de las cuales 3 son asesinadas por el hecho de ser mujer. Y pongan atención a lo que está pasando con el tema de género y la violencia doméstica y en general contra las mujeres. Creo que este es un tema fundamental a corregir en el futuro. Es algo que yo llamo el cronómetro del horror. Hoy vamos a estar un poquito más de 1 hora, digamos menos de 2 horas, y quiero decirles lo que va a pasar a las mujeres en México en estas 2 horas. Este es el cronómetro del horror. Una mujer será asesinada mientras nosotros estamos en esta conferencia. 7 mujeres van a ser violadas. 31 mujeres van a ser violentadas por su pareja en estas 2 horas. Y 5 harán una llamada desesperada a alguno de los sistemas de atención de violencia doméstica en todo el país. Esa es la magnitud del daño que estamos viviendo en nuestro país contra las mujeres. Quinto, México es un país que está enfermo de COVID. Las cifras oficiales, quien quiera creerlas está bien, seguramente son más, pero indican que hay 3.7 millones de mexicanos que hemos enfermado de COVID en algún punto. Y 280,000 personas han muerto. Seguramente son bastante más.
Pero hay otra crisis, una crisis de salud que está abajo de esta crisis de salud. Es que hay 625,000 muertes en exceso el año pasado. Y no todas son de COVID. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo es que estamos incubando una gran crisis en el tema de salud por atender al COVID. Y que cuando el COVID acabe vamos a tener una crisis mayúscula de la salud pública en México. No solamente son estos excesos de muerte por gente que no se atendió de padecimientos que debió haber atendido el sistema público de salud. La magnitud de lo que se está incubando es la siguiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha dejado de dar 111 millones de consultas desde que arrancó la pandemia. 111 millones de personas que deberían haber tenido una consulta y no la tuvieron. Y que si lo hubieran tenido, seguramente no hubieran tenido medicinas. Y ha habido solamente en el Seguro Social, faltaría completar este cuadro dramático con las cifras del resto del sistema de salud público, pero solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay más de 1,5 millones de cirugías pospuestas. Gente con todo tipo de padecimientos que no ha podido ser operada por la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Sexto punto, México está muriendo de abandono. La gente se está yendo a donde puede. Ya les dije que hay 12 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Hay un cambio, sin embargo, en el patrón de lo que ocurría. Normalmente los mexicanos que se iban a Estados Unidos volvían a México y de pronto se volvían a ir y así. Era circulante. Lo que hemos visto es un cambio de tendencia en los últimos meses en donde la gente ya no quiere regresar a su país. Una verdadera tristeza que deja familias rotas en México y que explica en parte lo que estamos viviendo de descomposición social y de violencia. Pero hay otro éxodo, un éxodo interno, donde la gente particular, aunque no exclusivamente del sureste, está yendo a donde puede, a otros estados del país, está yendo al Bajío, a la Ciudad de México, al norte con ustedes. ¿De qué tamaño es esto? En 2 años, en Veracruz, se han ido 214,000 personas. En Guerrero, 134,000. En Chiapas, 103,000. En Tabasco, 74,000. Un verdadero drama en donde el país se nos está partiendo en dos. Y se está partiendo también, séptimo punto, de desigualdad. 22 millones de mexicanos tienen un ingreso de 60 pesos al día. Yo les pido, ustedes son empresarias, piensen lo que harían ustedes con un ingreso de 60 pesos al día para cubrir todas las necesidades de su vida, de su familia. Muchos son incluso jefas de familia. Hay 67 millones más que tienen que sobrevivir con 126 pesos al día. Ese es el mundo de los pobres en México. 67 millones. Y estamos los que nos ubicamos hasta arriba de la pirámide del ingreso, donde muchos de nosotros que estamos aquí hoy estamos. Somos 12 millones, 12.5 millones, que tenemos un ingreso promedio de 1,865 pesos, de 1,816 pesos diarios. Pero dentro de este decil, el más alto, hay una gran desigualdad a su vez, porque 12.5 millones tienen el ingreso de 1,816 pesos diarios, pero 10 familias de México concentran el 10% de toda la riqueza nacional, algo así como 120,000 millones de dólares. Es decir, hay desigualdad incluso entre los ricos. Esto es el diagnóstico de la enfermedad que yo percibo en México y que me preocupa muchísimo. Pero quiero sugerirles también un tratamiento que parte de lo que nosotros, como empresarios, como empresarias, como ciudadanas y ciudadanos, podemos y debemos hacer. Creo que hay algo peor que morir de hambre, que es lo que está ocurriendo con muchas personas en México, y es morir de indiferencia. Y lo primero que tendríamos que sacudir es precisamente eso, la indiferencia de todos nosotros con respecto al destino de millones de personas que están a nuestro alrededor y que de pronto ni las miramos. Yo les traigo 9 recomendaciones que espero les sean útiles para tratar de tener un país mejor, un estado mejor, un municipio mejor, una colonia mejor. Primera recomendación, hay que reconectar la solidaridad entre los mexicanos. Decía Carlos Fuentes, el peor drama que viven
los pobres en México, los marginados, no es el rezago económico ni el rezago social, es que ya no los vemos, es que los condenamos al olvido. Y condenar a alguien al olvido es dejarlo invisible, ya no poner la mirada en ellos y por lo tanto desaparecen de nuestra realidad, aunque no desaparezcan de la realidad. Yo les digo, les pregunto, ¿cómo se llama nuestro país? Nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Me parece que lo que tenemos el día de hoy, y lo vemos cada día, es Estados desunidos mexicanos. Tenemos que hacer un esfuerzo por reconciliar a la sociedad y volver a generar sentimientos de unión para enfrentar la magnitud de los desafíos que les he dicho. Diariamente, a las 7 de la mañana, se nos hace un exhorto para confrontarnos unos a otros. Yo creo que nuestra obligación cívica es no morder los anzuelos y alejarnos de la polarización que tanto daño nos está haciendo. No hay país, ninguno, en la historia de la humanidad que haya logrado superar desafíos como los que tenemos en México, desunidos. Recuperemos el sentido del nombre de nuestro país y volvamos a ser Estados Unidos mexicanos. Segunda recomendación. Necesitamos convertirnos, todas ustedes y todos nosotros, los que estamos hoy aquí, y todos los demás, en ciudadanos. Y no solamente en ciudadanos, sino en ciudadanos de alta intensidad. ¿Qué significa eso? El ciudadano paga impuestos, vota, etcétera. No es suficiente en este momento en México. Tenemos que comprometernos con una causa que es superar una por una estas enfermedades de las que les he platicado. Hay que comprometernos, hay que dejar el sillón y empezar a actuar. ¿Qué significa empezar a actuar? Participar de manera cotidiana en la vida pública de México desde nuestro ámbito. Y cada uno tenemos un ámbito y algo que aportar. No hay talento en este momento tan triste que pueda ser dejado al lado. Todos tenemos algo que ofrecer y todos tenemos algo que aportar. Utilicen redes sociales, utilicen medios de comunicación. Hoy ingresen en medios de comunicación, tienen una gran membresía en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Úsenla para hacer propuestas, para criticar, para generar alternativas de salida a esta crisis que vivimos. Está discutiéndose en este momento en el Congreso la reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador. Yo no sé si ustedes están a favor o en contra. Yo estoy en contra. Pero yo creo que es momento de que los legisladores sepan que hay ciudadanos siguiéndolos en este momento. Es algo muy sencillo. Saquen el correo electrónico, saquen el Twitter, las redes sociales de su diputado federal y presionen en el sentido de su convicción, la convicción personal que yo respeto de cualquiera de ustedes. Pero no se queden al lado. El futuro del país es demasiado importante para dejarlo en manos de la clase política y particularmente de esta clase política que tenemos en México. Cuando llegó la transición del comunismo a la economía de mercado en Europa del Este, mucho se hizo gracias a la presión de las personas que salieron de manera simultánea en algo que se llamaba votar con los pies. Hay gente que vota en las urnas, hay otros que votan con la cartera y hay gente que vota con los pies. Hay que tomar calle y hay que tomar posturas. Hay que alejarnos y les invito, dejemos las posturas de café y vamos a hacer lo que podamos hacer para corregir el rumbo del país. Tercero, el país ya vieron que se muere de pobreza y se muere de desigualdad. La mejor política social no es otra que generar empleo, que es lo que todos nosotras y nosotros hacemos diario en este país. Hay que generar empleo de calidad, ofrecer las posibilidades de que las personas puedan vivir con dignidad, no a través de un regalo, sino a través de un salario. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad, todas y todos nosotros. Hay que demandar un retorno eficiente de impuestos. Somos bien poquitos. Todos los que estamos aquí somos de los pocos que pagamos impuestos en nuestro país. ¿Qué tal están las calles de su ciudad? ¿Qué tal están los sistemas públicos, los servicios públicos? ¿Cómo está la seguridad? ¿Realmente nos están devolviendo lo que pagamos en impuestos? Yo creo que no.
Y en la medida en que nos vayamos organizando como sociedad, iremos empujando esta, que es la mejor política social que pueda haber y que nosotros ponemos en marcha día con día. Cuarto, Juan Jacobo Rousseau decía que cuando los problemas de un país son tan grandes que son imposibles de resolverlo por un pequeño grupo de personas, se tiene que convocar a un nuevo contrato social, en donde se convoque a la mayoría de la población para que mediante la energía acumulada puedan ir resolviendo los problemas. Creo que eso es lo que necesitamos. Eso fue lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos en 1930, cuando entró después de la crisis de 1929. Estados Unidos tenía alrededor del 40% de desempleo y la economía estaba devastada y arrastró al mundo. Y lo que hizo Roosevelt fue proponer un nuevo trato a los estadounidenses. Y yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, debemos pugnar por un nuevo trato, comenzando por lo que podemos hacer. Yo creo que debemos asumir un compromiso con dos temas fundamentales, sin los cuales, hagamos lo que hagamos, el país no va a cambiar. Uno es educación y el otro es respeto a la ley. Tenemos la obligación nosotros, desde nuestros hogares, de conectar al hogar con la escuela, a la escuela con la empresa y a la empresa con la sociedad. La educación es lo que cambia de manera determinante el porvenir de las personas. Y debemos alejarnos de la idea de que son los maestros los que deben educar a nuestros hijos. Nosotros somos corresponsables, junto con ellos, de generar una nueva serie de valores para las futuras generaciones. La educación está cambiando rápidamente y en pandemia estamos viviendo un reto mayúsculo para que las nuevas generaciones puedan conectarse a un mundo que va a ser nuevo. Quiero ser muy claro, cuando termine la pandemia, el mundo va a ser otro. No vamos a volver al mundo de antes. Y entonces el comercio electrónico, las redes de comercialización, la inteligencia de mercado, todo eso que gira en torno al conocimiento y a la tecnología va a determinar el futuro y el éxito de las personas. Pero tenemos, por tanto, también que conectar a la escuela con la empresa. Hay que decirle a la escuela qué es lo que necesitamos los empresarios para que los jóvenes salgan preparados y puedan coadyuvar a que seamos más competitivos, crezcamos, tengamos mayores utilidades y podamos sobrevivir en el mercado. Pero también tenemos que conectar a nuestras empresas con la sociedad. No somos un ente aparte, somos parte de un entramado que es vital que lo volvamos a reconectar. Y segundo es la ley. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los países desarrollados y los que no lo son? El respeto al Estado de Derecho. En los países desarrollados es un muro. Aquí está, y si tú pasas de este muro y pasas a este lado, serás castigado. Sí o sí serás castigado. Y en México, o en los países en vías de desarrollo, la ley es una liga. Entonces, la puedes negociar. Puedes ser excepciones o castigar dependiendo el tema, la relación que tengas con la autoridad. Esa es una de las circunstancias más nocivas que tenemos desde la época de la colonia. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde nosotros. Les pongo un ejemplo muy claro y muy simple. La mayoría de los mexicanos de las familias mexicanas somos muy tolerantes con el uso del alcohol por parte de nuestros jóvenes. Islandia, que es un pequeño país, una isla europea, tiene un gravísimo problema de alcoholismo entre su población. Y se dieron cuenta que si entre más tarde comenzara a consumir alcohol un joven, se iba disminuyendo potencialmente las posibilidades de que ese joven en algún punto de su vida fuera un alcohólico. Por eso es importante que si la ley dice no se puede beber hasta los 18 años, no se puede beber hasta los 18 años. No una copa de vino, no una cerveza, no un trago, nada. Son ejemplos tan simples de respeto a la ley, que es como se empieza a cambiar poco a poco una cultura. No podemos cambiar todo al mismo tiempo. Hagámoslo desde el ámbito en el que podemos contribuir. Yo los invito, nosotros somos empresarios y por tanto, espero
Nadie cree en los monopolios aquí, creemos en la competencia. Y eso es lo que nos reúne en este tipo de seminarios. Hay un monopolio que tenemos que romper en México y es una cuestión muy personal. Hay que romper el monopolio de la esperanza. Hoy la esperanza está concentrada en un solo discurso, en uno que dice que hay que repartir dinero para que a la gente le vaya bien. Y yo creo que no. Yo creo que está muy bien ayudar a los más necesitados, pero creo que todos los que estamos aquí, que nos esforzamos, que invertimos, que arriesgamos nuestro dinero y nuestro patrimonio día con día, mañana con mañana, sabemos que hay otra forma de darle a la gente esperanza. Somos los que creemos en la libertad, en la democracia, pero también en el estudio, en el trabajo, en el desvelo, en el doblarnos el lomo y fajarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer día con día con la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que ser una especie de evangelizadores para decirles, hay otra posibilidad de salir adelante. Y hay que repetirla y repetirla y repetirla con convencimiento, porque no le estamos mintiendo a nadie. Y tenemos una gran posibilidad de influir en nuestro entorno, con clientes, con proveedores, con nuestros trabajadores, sean 1, 2, 3, no importa, con nuestros amigos y nuestras familias. Tenemos que ofrecer alternativas de que hay otra visión posible y, a mi juicio, mejor de sacar al país adelante. Yo creo que hay que decir a las personas que tenemos que generar mucho empleo con capacidades para los seres humanos para que puedan salir adelante. Séptimo, responsabilidad. Decía Max Weber, un cientista político, que había dos tipos de ética: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción era la que enarbolaban aquellos cuya ideología y cuyo convencimiento les decía que tenía que hacerse eso independientemente de las consecuencias. Es un poquito el pensamiento de Maquiavelo, que decía, el fin justifica los medios. Estamos viendo mucho en el país de esto hoy. Se tiene una idea fija de hacia dónde se quiere llevar el rumbo del país, independientemente de las consecuencias. Pero alertaba Max Weber, yo estoy de acuerdo con él, hay otro tipo de ética, que es la ética de la responsabilidad, en donde no solamente importa lo que quieres lograr, sino las consecuencias que vas a generar para lograrlo. Y en ese tema creo que también tenemos que asumir esa ética de la responsabilidad. ¿Cuál es la ética de la responsabilidad de las empresas? Una responsabilidad social. Una responsabilidad social, si quieren ustedes y comparten parte de lo que les he dicho, pues por una visión de país, por un sentimiento de solidaridad, pero si no quieren, hasta por un tema de utilidad. A ver, todos somos empresarios los que estamos aquí para una cosa, ganar dinero. Y si el país sigue con esta capacidad de deterioro y este deterioro tan acelerado, no va a haber forma que podamos subsistir como empresas. Porque el nivel de ingresos se está deteriorando. Y entonces va a llegar un momento en que nadie va a poder contratar nuestros servicios o comprar nuestros productos. Entonces, aunque sea por interés, tengamos un poco de responsabilidad social. Creo que hay que tener un propósito común. Como país, pensar en grande. Se vale pensar en grande y lo tenemos que hacer de abajo hacia arriba. No veo en nuestros liderazgos, y los liderazgos de todo tipo, no solamente políticos, sino en los liderazgos empresariales, sociales, yo no veo una visión de grandeza y de darle nueva vida a México. En el principio de los 60, el presidente John F. Kennedy dio un discurso maravilloso en donde se dirigió por televisión a toda la población norteamericana y los convocó a una gran misión. ¿Saben cuál era? Llevar al primer hombre a la luna. O sea, una misión literalmente fuera de este mundo. Parecía una locura y lo lograron. Porque el país que se propone grandes cosas, a lo mejor no lo logra, pero sin duda va a llegar más lejos de los que piensan en chiquito.
Noveno y último, hay que buscar nuevos liderazgos sociales, empresariales, que nos unan y nos conecten en este esfuerzo que les he comentado. Hay una obra de teatro, que es la obra maestra del que le llaman teatro del absurdo, que se llama Esperando a Godot. Trata sobre, es bastante aburrida. Todo el tiempo se la pasan dos personas bajo un árbol, día tras día, día tras día, día tras día, esperando a que llegue un ser místico que se llama Godot, el cual no llega jamás. Y los mexicanos estamos esperando desde hace décadas a que llegue una suerte de Godot, a que llegue un líder que nos inspire y nos saque de la mediocridad en la que estamos instalados. Pues les tengo una mala noticia. Igual que en la obra de teatro, Godot no va a llegar. Hay que generar nuevos liderazgos, asumiendo el rol que cada uno debe tener. Cada uno puede ser un líder, una líder en su área. Ustedes serán las responsables de generar esos nuevos liderazgos ciudadanos que construyan un México mejor. ¿Quieren conocer a las nuevas lideresas del futuro mexicano? Cuando terminen esta jornada de conferencias, vayan y busquen un espejo. Seguramente ahí las van a encontrar. Y cierro con un exhorto. Si las convencí de que es urgente ponernos en acción, les quiero pedir que lo hagamos hoy. Porque ayer no lo hicimos. Y porque mañana va a ser demasiado tarde. Y quiero decirles algo más. Estoy absolutamente convencido, y lo digo con pesar, que los hombres de mi generación no tuvimos la inteligencia, el valor para hacer todo lo que soñamos en algún momento. Creo que mi generación le quedó de ver muchísimo al país. Estoy absolutamente convencido que el futuro de México será brillante y tendrá un rostro de mujer. Y no será una novedad en la historia de México. Rosario Castellanos, un referente fundamental de las letras mexicanas, reflexionó en un libro que la contribución de una mujer cambió la historia de la humanidad. Fue la mujer que, mientras los cazadores, hombres primitivos, salían a conseguir el alimento, ella llegó y tomó un puñado de semillas y las sembró. Y así comenzó la agricultura. Y al descubrir esa mujer la agricultura, cambió la composición para ser grupos sedentarios, y de ahí surgió la comunidad y luego la sociedad. Coatlicue fue la diosa madre de la mitología azteca, el imperio más poderoso que ha tenido Mesoamérica. Fue la que le dio vida a toda una creencia de que eran un pueblo destinado a ser grande. Coatlicue fue la diosa madre, a diferencia de muchas otras religiones. Cuando cae el imperio azteca, Malitzin, una mujer, conquista al conquistador con su inteligencia y se convierte en su lengua y se convierte también en su consejera política y una gran influencia. La Virgen de Guadalupe es el fundamento que hasta la fecha tienen o tenemos los mexicanos, que nos une espiritualmente a todos y que es producto de una ferviente devoción. Es el símbolo por el cual los insurgentes comienzan la independencia de México. Una independencia que, por cierto, puede arrancar el 15 de septiembre por el aviso de una mujer, la corregidora de Querétaro. Cuando triunfa la Revolución Mexicana y logran derrotar al usurpador Huerta, entra el ejército constitucionalista a México, a la Ciudad de México, y Álvaro Obregón, el principal general, deja a sus soldados en Palacio Nacional y va a buscar a una mujer. Se llamaba María Arias. Se encuentra con ella y le regala su pistola. Le dice: tenga, María, esta pistola para que cuide usted de la capital. Se la dejo a usted porque en esta ciudad ya no hay hombres. María Arias había sido la única mujer que tuvo la valentía y el coraje de enfrentarse a las tropas salvajes de Huerta y defender la tumba de Madero cuando la querían profanar. El futuro está en ustedes, en todas estas mujeres que generan empleo, en las mujeres que alzan la voz, que tienen valentía, que generan riqueza y que la distribuyen, que nutren de valores a la sociedad y que ponen ejemplos
que vale la pena seguir. El futuro está en ustedes. Ojalá que lo tomen, y cierro con esta reflexión y esta invitación. Estamos viviendo un tiempo muy triste en México. Pero ¿saben qué? El peor tiempo no es este tiempo de desventura. El peor tiempo siempre, recuerden, es el que se pierde. Y yo las invito, no tenemos tiempo que perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Vázquez Regala, por esta charla. Y bueno, pues en nombre del World Trade Center Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Nuevo León, agradecemos tu valiosa participación. Y bueno, pues como última reflexión, alguna de las preguntas que nos está llegando por parte de aquí, de las personas que tenemos conectadas, ¿cuál sería tu mensaje en este momento para las jóvenes, específicamente mujeres que están conectadas en este momento? Yo creo que has abarcado muchísimos puntos, pero específicamente para las jóvenes que vienen pues detrás de estas mujeres que ya están emprendiendo alguna acción. Atrévanse, entiendan el mundo en el que les va a tocar vivir, pero no solamente es un tema de preparación, de visión, es un tema de actitud. Yo creo que ser triunfador es una actitud ante la vida, y el triunfador y el que cambia las cosas es el que tiene la capacidad de sobreponerse una y otra vez al fracaso. Parte de lo que he aprendido a lo largo de estos años en mi empresa es que de pronto los triunfos enseñan menos que los fracasos. Los fracasos nos dan una visión más amplia y nos permiten entender parte de los errores, y entendemos que no somos perfectos. Yo creo que hay que tener un gran amor por nuestro país, hay que tener mucha solidaridad con los demás. Hay gente que está sufriendo mucho en México, y creo que las jóvenes mujeres de nuestro país van a ser fundamentales para el cambio, son parte ya de un proceso que se está dando de cambio. Hay que atreverse, anímense a hacerlo, no tengan miedo. Seguramente no van a lograr todo lo que se proponen, pero van a cambiar la vida futura de México. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo y todo nuestro reconocimiento por esta charla que nos has ofrecido en esta mañana. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias.